El título es Hostilidad, Indiferencia o Adoración. Posibles reacciones frente a un rey. Hostilidad, indiferencia o adoración. Reacciones frente a un rey. Mateo capítulo 2, versículo 1, dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Sí? No eran tres. Ayer me decían, ¿vas a predicar sobre los reyes magos? No. ¿Y por qué no? Si el título pareciera, no, porque voy a predicar sobre los magos de oriente que no son reyes. Así que hoy vamos a romper varios mitos. No eran tres. No es verdad que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos esos son mitos, tradiciones culturales, geográficas, religiosas, algo así, que nos fueron comunicando y que lastimosamente a veces se nos pegó. ¿Sí? Así que varias cosas hoy vamos a contradecir lo que la cultura popular dice, ¿no? Lo cierto es que en la Biblia nada de eso se menciona, simplemente lo que acabamos de leer. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Investigando un poco las costumbres de aquella época, casi siempre la gente se movía no solitariamente, no se movían de a dos o de a tres, sino que se movían en compañía y más en esa zona. Si ustedes ven simplemente algún documental de los famosos beduinos que se mueven por el desierto, van a ver que no es un tipo con un camello caminando solo. Siempre es una compañía, es un grupo, es un equipo. Y generalmente se movía entre 10 y 12 personas. Así que no es de extrañar que estos hombres que llegaron del oriente no vinieron tres. ¿Y por qué quedó tres? Y quizás por los regalos que se mencionan. Pero no tiene que ver con la cantidad de personas que llegaron hasta donde estaba el niño que acababa de nacer. Entonces, para ir entrando un poco más en profundidad en la historia, aquel niño que había nacido, ¿se acuerda que estuvimos viendo el domingo anterior? Aquel niño que nos fue dado, era aquel que existía ya desde el principio. Aquel que era el principio, o que es el principio y el final. Así que ese niño, el que fue, el que es y el que será, estaba allí. Él es el único ser increado, Él es eterno. Y por medio de Él, dicen las Escrituras, que fueron hechas todas las cosas que existen. Uno de los posteos que por ahí habrán visto, porque vi que se replicó en varias veces, decía: un día en Belén, alguien más grande que todo el universo yacía en un pesebre. El niño que acababa de nacer era aquel que siempre existió, que siempre va a existir, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Ese era el niño que venía a identificarse con su creación, naciendo como un niño. Aquel que era eterno, aquel que era espíritu, aquel que era invisible, decide identificarse, presentarse en su creación en forma de niño, ¿no? Y nace allí en Belén. Juan capítulo 1, versículo 14 lo dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria del Padre. Es decir que Jesús mismo después lo explica y Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es aquel que venía a nacer entre nosotros. Lo curioso es que los reyes de aquella época tenían una costumbre. Cuando ellos gobernaban, cuando ellos estaban en el poder, si había algún indicio de que otro rey pudiera levantarse, ¿qué sucedía? Lo ejecutaban directamente, que no llegara al poder. Lo cierto es que Jesús
viene y nace no en la capital, no en Jerusalén, nace en un pueblo muy pequeño, en Belén. No era el palacio, no era la casa del rey, era un pequeño pueblo insignificante. Además dice que ni siquiera sus padres tuvieron un lugar en donde recostarlo y fueron a parar a un establo, a un pesebre. Y en esos días, como lo leímos, gobernaba un rey especial, un rey, por cierto, bastante prepotente, malvado, conocido con el nombre de Herodes o Herodes el Grande. Herodes era una persona que no era muy normal en sus decisiones, y cuando se levantaba torcido, como decimos por allí, era de terror, podía hacer cualquier cosa. Así que allí estaba la situación. Este niño que decía que es el rey de los judíos, según los magos que llegaban, acababa de nacer y se presentaba allí, no en el palacio del rey, sino en un pequeño pueblo. Entonces, continuando con la historia, dice que llegan estos magos. No significa que hacían magia, ¿sí? No sacaban conejos de la galera, sino que eran hombres sabios que se dedicaban a la astronomía. Ellos estudiaban los cometas, las estrellas, la posición, el sol. Eran estudiosos de los tiempos, ¿no? Y por eso se lo conocían como hombres sabios también del Oriente. Por sus presentes, por sus regalos que trajeron hasta Jesús, se podría decir que eran hombres de una buena posición económica, de alta posición económica. Además, no solamente por los regalos que trajeron, sino por la distancia que ellos viajaron para poder estar allí en Belén. Venían de una nación gentil, es decir, no judía. Ellos no eran judíos, ellos eran del Oriente, y se lo conocía, a los judíos le decían gentiles a todos los que no eran del pueblo de ellos. Así que estas personas eran de buena posición económica, gentil, lejana a Jerusalén, pero investigando las estrellas, ellos dijeron: algo especial está sucediendo allí en Belén. Tanto los comentaristas como los historiadores dicen que el lugar de donde ellos vinieron queda aproximadamente 2.000 kilómetros de Jerusalén. Así que bastante extenso el viajecito que hicieron estos muchachos. Ellos dicen que vieron una estrella, vieron algo especial en el cosmos. Ellos indagaron, investigaron diligentemente y concluyeron que esa estrella era una estrella muy especial. Les llamó la atención. Y no solamente que les llamó la atención, sino que los movilizó hasta que llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense la pregunta de ellos. Ellos ya es con seguridad y afirman algo bien interesante. Dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto. Ellos no dijeron vimos una estrella, vimos algo especial en el cielo. Dice: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso dice el versículo 2. No era cualquier estrella, no era simplemente algo que brillaba más de lo común allí en la constelación, sino que dice que era su estrella, la estrella del rey, y como es el rey, venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey actual, el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Todo eso significa Cristo. Entonces ellos dijeron, los sacerdotes, los escribas, ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba él, el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora bien, estos sabios que hacen un viaje de 2000 kilómetros, ¿con qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué se largan a semejante aventura, a semejante viaje? Porque simplemente vieron la estrella, o una estrella, o su estrella. En primer lugar, porque ellos buscaban al rey de los judíos que había nacido. En segundo lugar, porque vieron su estrella. Y en tercer lugar, porque deseaban adorarle. Ellos buscaban al rey, vieron sus estrellas y deseaban adorarle. Las estrellas que ellos vieron funcionan como un instrumento de revelación del Mesías, del Cristo que había nacido. No se trataba de una estrella cualquiera, sino de su estrella. Es decir, que esta vez esta estrella estaba guiando a una compañía, a un grupo de gentiles hasta donde estaba el rey de los judíos, con un solo propósito: que ellos puedan adorarle. Es muy interesante el papel que juega esa estrella, porque la estrella les reveló a Cristo. Cuando ellos tuvieron la revelación de Cristo, no se demoraron, no pusieron excusa, no pusieron argumento, y simplemente fueron a donde estaba Cristo para adorarle. Es muy similar al papel que hoy tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y especialmente con aquellas personas que no lo conocen. El Espíritu Santo nos revela, nos muestra, nos llega a ver a Cristo. Y cuando nosotros vemos a Cristo, tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos con la revelación? ¿Nos quedamos con el descubrimiento? ¿Nos impactamos con ese descubrimiento? ¿O imitamos a los magos que fueron para conocerle y para adorarle? Al ver e investigar la estrella, ellos concluyeron que el tiempo de las distintas profecías del Antiguo Testamento que hablaban del nacimiento del Mesías se había cumplido. Los comentaristas bíblicos dicen que posiblemente estos sabios conocían las profecías de, por ejemplo, Balaam. Balaam, en Números 24:17, si por ahí quieren anotar y después leer en su casa, habla acerca de las estrellas que saldría de Jacob para anunciar a nuestro Señor y Salvador. Ellos, al igual que los religiosos de Israel, estos magos, estos sabios, tenían conocimiento de las Escrituras. Ellos conocían las profecías sobre el Mesías, pero no se quedaron simplemente con la información. Ellos empezaron a relacionar lo que estaban viendo en las constelaciones celestiales con la palabra de Dios. Ellos vieron los acontecimientos presentes y relacionaron con el tiempo de Dios, con las profecías. Ellos llegaron a la conclusión que su estrella, la estrella del Señor, hemos visto. Me hizo recordar un poco al rey David. El rey David dice que tenía en su equipo consejeros, hombres que eran entendidos en los tiempos. Hombres que le podían aconsejar al rey
para decirle: Dios, esto está haciendo. Lo que está sucediendo es esto, lo que vemos es esto, y esto tiene que ver con lo que Dios está queriendo hacer. Una de las cosas que creo que desde que me tocó este papel, esta posición de ser pastor, he pedido a Dios siempre hombres entendidos en los tiempos. En este tiempo, hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Que podamos ver qué está sucediendo, relacionarlo con la palabra de Dios y dar un consejo oportuno de qué hacer. Hombres que podamos leer la situación social, no para votar a uno u otro partido político, sino para saber cuál es el papel que la iglesia tiene que jugar en estos tiempos. Necesitamos de hombres como los magos de Oriente, como estos sabios de Oriente, que puedan leer lo que está sucediendo para aconsejar al pueblo de Dios de cómo representar dignamente a Cristo en estos tiempos, cómo presentarlo a Él. Ahora, lo sorprendente de estos hombres es que hacen semejante viaje de más de 2000 kilómetros, no solamente para complacer su curiosidad, sino que lo hacen para conocer y adorar a un bebé que todavía no puede ni hablar, que hacen todas las cosas que hace un bebé. Y dice el relato que no era un príncipe, sino que era un rey. Es lógico, es natural, es esperable que todo niño que nace como príncipe para llegar a ser rey. Nadie nace rey. Nace como príncipe para que, pasado el tiempo, muerto el rey, el que es príncipe pueda llegar a ascender a rey. Pero este niño dice: es el rey, y es el rey de los judíos. Su estado, su título, no le fue dado más tarde a Jesús. Hay una canción que cantamos por allí, me van a disculpar los músicos, que dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. No se hizo en ese momento rey Jesús. Jesús ya nació rey. Jesús ya era rey, ¿sí? Así que tenemos que cambiar algunas palabras de esa canción, ¿no? Siempre fue rey. Siempre fue el que tuvo ese título. Es más, cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habrán escuchado el relato que en la cruz el cartelito que se le ponía arriba del crucificado decía el motivo por el cual lo mataban. Fulano de tal, asesino. Fulano de tal, ladrón. ¿Qué decía el cartel de Jesús? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Es decir, que la causa por la que murió Jesús es porque era rey. Estos sabios llegaron hasta donde estaba el niño. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen, lo que cualquiera de nosotros hace, o por lo menos las mujeres, porque los varones somos un poco más orgullosos, empezamos a preguntar dónde queda. ¿Sí? Porque sean sinceros, varones, llegamos a un lugar, yo voy a encontrar. ¿Sí? Gracias a Dios por el GPS estos días. Pero las mujeres siempre dicen: ¿por qué no preguntamos? No, ¿qué anda preguntando? ¿No? Siempre dicen: ¿pasa así o no pasa así? Todos los varones dicen no y las mujeres dicen sí. ¿Qué hicieron estos magos? Dice que empezaron a preguntar a alguien de la ciudad, a un lugareño. Empezaron a preguntar: ¿dónde está el rey que nació? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Cómo llegamos hasta él? Ustedes que son de aquí, ustedes tienen que saber dónde está el rey. No es cualquiera el que nació, es su rey, es el rey de los judíos. Al parecer, nadie tenía la información correcta. Entonces, al ser hombres importantes, al ser hombres de una posición social elevada, ellos se presentan delante del rey y van y le preguntan al rey Herodes, nada más y nada menos, en dónde está el rey que había nacido. Si él es el rey, si él es el que gobierna, tiene que saber quién es el rey que acaba de nacer. Ante tal afirmación, estos hombres
y el compromiso que estaban mostrando ellos, no solamente en saber el rey, sino que se habían movilizado 2000 kilómetros para venir a adorar al nuevo rey. ¿Cómo reacciona Herodes? Dice la escritura que se turbó. Otra versión dice que se puso muy nervioso. Otra versión dice que quedó preocupado. ¿Por qué? Porque un nuevo rey había nacido. Y si había nacido un nuevo rey, ¿qué le estaba por pasar a él? Le estaban por ejecutar. ¿Quién no se pondría nervioso, verdad? Ahora, lo curioso es que dice que también todo Jerusalén se puso nervioso, se turbó, al igual que el rey. ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué le estaba pasando a la ciudadanía? ¿Qué le estaba pasando a ese estado? Y también es sencilla la respuesta. Ya Herodes no es el rey. Ya Herodes, el que está bajo el imperio romano y que nos gobierna, que nos oprime, ya no es rey porque nació un nuevo rey y es nuestro rey, dicen estos hombres. Entonces, el pueblo de Jerusalén también decía, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos si Herodes nos da una orden? ¿Tenemos que obedecerle o no tenemos que obedecerle? Así que es como que estaba en una tensa calma. ¿Qué va a pasar con este nuevo rey? Lo curioso es que ellos no tenían ni idea dónde estaba y no tenían ni idea quién era. Y estaba entre ellos. Entonces, ¿qué hace Herodes? Dice que llama a quienes tiene que llamar. A los principales, sacerdotes, escribas, a los fariseos, para preguntarle quién es este supuesto rey que ha nacido. Entonces los religiosos llegan hasta donde estaba Herodes, y yo supongo que Herodes le mira la cara, ¿no? ¿Dónde está su rey? ¿En dónde está el rey que nació, el rey de los judíos? Si los sacerdotes estaban con cierta emoción un poco simulada, Herodes iba a saber que ellos conocían a este nuevo rey. Ellos tienen que saber, quizás ellos le estén ocultando. Entonces les llama y le pregunta por el nuevo rey sin anestesia. Y les mira la cara, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? No, nosotros lo único que sabemos es que este niño, este rey, tiene que nacer en la ciudad de Belén en la ciudad de David llamado Belén. Eso es lo único que sabemos porque así está escrito. Nosotros desconocemos la noticia de que haya nacido un rey. Es interesante porque el conocimiento de las escrituras, y escuchen lo que le voy a decir, el conocimiento de la escritura y aún de la teología no es lo mismo que conocer y adorar al rey. Vos podés saber versículos de memoria, pero no conocer quién es Jesús. Conocimiento no es lo mismo que fe. Dice en la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. Nosotros a veces decimos tenemos fe en Jesús, decimos creemos en Jesús, pero ni siquiera tendemos a obedecerle. Y los demonios dice que creen y tiemblan cuando simplemente escuchan el nombre de Jesús. Qué interesante. Conocimiento no es lo mismo que obediencia. Podemos conocer de Dios, pero eso no significa estar rendido a su voluntad. Vivo para hacer lo que mi Señor, lo que mi Rey dice que tengo que ser y hacer. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló nuevamente a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos está diciendo, hermanos,
esta misma actitud, este mismo sentir tiene que suceder en cada uno de nosotros. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Y cuando vino aquí a la tierra, Él no fue menos Dios. Él fue 100% Dios y fue 100% humano. Sin embargo, Jesús dice, yo no digo ni hago nada que mi Padre no me diga que haga y diga. Wow. Hayan ustedes este mismo sentir. ¿Se acuerdan? El que quiera ser mi discípulo, tome la cruz, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Lo que hizo Jesús. Amados, amigos, hermanos, el objetivo de exponer domingo tras domingo la palabra de Dios no es simplemente traer conocimiento, sino que haya revelación de la persona de Jesucristo que nos conduzca a la adoración. Para ello no hay otro camino que no sea la cruz, que no sea renunciar a mí mismo, que no sea morir en la carne. Una cruz en donde todo lo que sea mi voluntad sea crucificado para llevarme a ser obediente a mi Rey. Escuchen esto. La tarea del pastor no es enseñarle Biblia, aunque lo hacemos. Pero la tarea del pastor es mostrarle quién es Jesús. ¿Quién es su Rey? Para que ustedes vayan a Él, se rindan a Él y adórenle a Él. La tarea del pastor no es ni siquiera solucionarle sus problemas. Estos días, hablando con mis papás, porque ellos fueron un ejemplo para mí en esto, ellos me decían, nosotros no anduvimos mendigando, pastor, óreme porque hoy se me encarnó la uña. Dice, aprendimos a ir a quién es nuestro Rey, quién es el que soluciona nuestro problema. Porque hermanos, si yo le digo, vengan a mi casa, yo voy a orar y voy a tratar de solucionar tu problema, ¿a quién te estoy llevando? A Sebastián. Y Sebastián te va a fallar, Sebastián te va a decepcionar, y Sebastián no va a poder solucionar todos tus problemas. Pero si yo te conduzco, si yo te muestro, si yo te digo dónde está el solucionador de tus problemas, Jesucristo el Señor, allí tenés todas las respuestas. Él es nuestra respuesta. Por supuesto que enseñamos la palabra del Señor. Por supuesto que estamos dispuestos para orar por vos. Por supuesto que a veces suenan las 3 de la mañana, pastor, tengo un familiar enfermo. Por supuesto que estamos atentos. Pero no te voy a llevar yo la solución, te voy a llevar al que es la solución, que es Cristo. Los magos, los sabios, al ver su estrella, no se quedaron en su casa diciendo, ¡qué fantástico esto! Vamos a sacar un selfie con su estrella y vamos a publicar en las redes sociales. No. Ellos inmediatamente salieron, tomaron lo que tenían y fueron hasta donde estaba Jesús. No es lo mismo estar a que te lo cuenten. No es lo mismo. No es lo mismo estar lejos que estar cerca. No es lo mismo ser testigos que contar hechos que los testigos dicen que sucedieron. Creo que a veces nos convertimos más en periodistas que en testigos. El periodista relata lo que están en las calles, a veces son testigos. La clave es, y el llamado nuestro es ser testigos de Él. Ellos no escatimaron en gastos, no pusieron de excusa el tiempo, ni su trabajo, ni su tarea en la ciudad, ni su cansancio. Ellos querían estar en donde estaba el Rey. Quizás si fueran estos días, ellos podrían haber especulado diciendo, ¿vamos al culto o lo vemos por YouTube? Después de todo, se ve mejor, se escucha mejor, estoy más tranquilo, estoy en la cama, en el mejor de los casos. ¿Vamos hasta donde está el Rey
o vemos el noticiero nacional? ¿Lo hacemos presencial o lo hacemos por Zoom? El interés que los magos tenían por ese niño rey los llevó a investigar. La investigación los llevó a una conclusión. La conclusión les llevó a una acción. ¿Y cuál fue esa acción? Vamos a viajar, vamos a buscar, y una vez que lo encontremos, vamos a adorarle. Esa es la actitud que debemos imitar. Ellos investigaron, llegaron a una conclusión, les movilizó a hacer algo, y eso tenía que ver con adorar al rey que había nacido. Tristemente hay un abismo en la forma de reaccionar de los religiosos, de aquellos expertos en las escrituras, para con los magos. Los religiosos tenían la información correcta. Ellos conocían al dedillo cada profecía sobre el Mesías, pero no estaban interesados en conocer al Rey, al Mesías, y mucho menos rendirle adoración. El relato sigue diciendo que los magos, una vez que terminó esa escena allí en el palacio, salen de allí, porque el niño no estaba allí, sino que estaba en otro lugar, y apenas salen de allí, dice que apareció nuevamente la estrella. Y cual GPS dice que los va orientando hasta donde estaba el niño. Y la estrella sigue alumbrando el camino, mostrando el camino, hasta que llega a una casa. Otro mito que sacamos: los magos no llegan al pesebre, hermano. Así que si usted tiene el pesebre armado todavía ahí en su casa y están los magos allí, sáquenlo, porque ahí no llegaron los magos. Dice que llegaron hasta la casa donde estaba el niño. Ahora, interesante, porque la estrella no se posó sobre María y José. Era lo lógico, ¿no? Eran los padres. No se posó sobre María. Se posó sobre el niño, porque la estrella mostraba quién era el rey. La estrella estaba revelando quién era el rey de los judíos. Entonces nos dice el relato bíblico que llegaron a la casa, vieron al niño y se postraron. Vieron al niño y se postraron. Fíjense que cualquier relato, incluso en las escrituras, siempre menciona primero al padre o a la madre y después al niño que había nacido. Es más, en cualquier lugar, ahora cuando ustedes le vayan a visitar a Carísima cuando tenga su bebé, le van a mirar a Carísima y van a mirar al bebé, pero van a ver a la madre que está con el niño en el regazo. Ahí está Nico con Josías en el brazo, ¿no? Pero acá no dice que vieron al niño y a su madre. Primero, el más importante, el niño que había nacido. Posiblemente Jesús en ese momento ya tenía entre 6 y 18 meses. No era recién nacido. Ya había pasado un tiempo. Por eso la estrella le guió hasta la casa, y ellos, entrando en la casa, vieron al niño que estaba en los brazos de María. José no se menciona. No sé si estaría trabajando, no sé si fue a comprar biberón, si fue a comprar pañales, qué pasó, pero no se menciona a José. Pero se menciona así al niño que estaba en el regazo de su madre. Entonces los magos vinieron, y porque vinieron, lo vieron. Si no hubieran venido, no lo hubieran visto. Porque vinieron, lo vieron. Y cuando vieron al niño, al rey, se postraron. Y cuando se postraron, abrieron sus tesoros y entregaron sus regalos. Todo indicaciones de cómo es la verdadera adoración a Dios. Dice que vinieron, lo vieron, se postraron, abrieron y entregaron. No se puede adorar a quien no has visto. No se puede adorar. Una persona que no
conoce, que no vio a Cristo, no puede adorar, mucho menos postrarse y mucho menos abrirse para entregar. Eso es la actitud de un verdadero cristiano. Algunos especulan que los presentes que ellos entregaron eran simplemente unos cofrecitos. Es más, en la ilustración popular ustedes ven, no sé, 2 anillos de oro ahí, un brazalete, algunos dicen. Pero eran más que eso, porque dice que entregaron sus tesoros, sus posesiones. Nadie se movería 2000 kilómetros para llevar de regalo un anillo o una pulsera. Ellos viajaron lo que viajaron porque definitivamente estaban ofreciendo todas sus posesiones, estaban ofreciendo sus vidas al Rey. Ellos vinieron, se postraron, abrieron y dieron. Ellos no estaban de rodillas, ellos no estaban cantando, estaban postrados. Eso significa que su rostro estaba en tierra, ni se atrevían a mirar al niño. Y estando en esa posición de estar postrado con su rostro en tierra, ellos abrieron lo que tenían. Pero estaban así, no miraban, abrieron y entregaron. Ellos estaban postrados, rendidos a merced de su majestad. Una vez postrados, dice que ellos abrieron y entregaron. ¿A quién? Al niño. No se hace eso con cualquier niño, por más amado que sea. Es que solo este niño, él solo era el rey que había nacido, y ellos entendían que no solamente era el rey de los judíos, sino que era su propio rey. Ellos eran gentiles, pero ellos, al ver la estrella del Señor, fueron para conocer, y una vez que lo conocieron, lo adoraron y se entregaron. Esta es una buena definición de adoración. Podríamos decir que adoración es venir, postrarse, abrir y dar. Ese es el secreto de cualquier cristiano. Te puedo decir, dime cómo es tu facilidad o cómo es tu actitud para venir, para postrarte, para abrir y dar, y te diré qué tipo de cristiano eres. Si puedo contar con vos en verdad. Eso significa que muchos de nosotros podemos venir y postrarnos, pero nunca abrirnos. Y el que no se abre no da. Y cuando hablo de dar, no necesariamente estoy hablando de dinero. Podemos imitar a ser un buen adorador, pero ¿cuán abierto está nuestro corazón? ¿Cuán abierto está o cuál disponible está nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestro tesoro para rendirle al Rey? Los magos vinieron, se postraron, abrieron y dieron 3 regalos. No eran cofrecitos, sino que eran camellos y camellos cargados, por un lado, con oro, reconociendo a quien adoraban. No era cualquiera, era el Rey. Y el oro representa la majestad, representa el poder, representa la autoridad a quien se le está regalando ese presente. Luego dice que dan incienso. Si hay algo representativo en todas las escrituras de esta sustancia, es que representa la divinidad. Cada vez que se quemaba incienso, estaba simbolizando que Dios estaba allí. Ellos entregan su cofre, su oro al Rey, porque reconocían que ese niño que había nacido, ese Rey, era nada más y nada menos que Dios mismo. Pero después le dan mirra. La mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Aquellos magos de Oriente estaban anunciando proféticamente que este rey moriría. Y que la mirra iba a servir para perfumar, para limpiar el cuerpo de este rey que habría de morir. Como nosotros no vamos a ver,
como nosotros no sé si vamos a tener la posibilidad de verlo nuevamente, nosotros ya traemos todo, dejamos todo preparado para que cuando muera el rey, ustedes tengan todos los utensilios para honrar su cuerpo. Ellos estaban anunciando que este rey que moriría salvaría a toda la humanidad, porque sabía que eso decía las Escrituras, porque lo conocían. Ellos estaban reconociendo que el rey que ellos venían a adorar era Dios y que Él venía para dar su vida por cada uno de nosotros. 3 reacciones frente al nacimiento de Jesús. Primero, Herodes. No lo conocía y ya lo odiaba. No sabía ni quién era, no entendía nada, pero él ya lo odió. Y si ustedes siguen leyendo el relato de Mateo, dice que después trató de matarlo por alguna forma. Él se dijo internamente: el único rey soy yo, el que manda por mi propia vida, el que tiene una posición en este lugar soy yo, no hay otro sino que yo. Entonces él estaba queriendo eliminar a cualquiera que se atrevía a reemplazarlo a él. Qué interesante, porque es la misma manera que actúa nuestro yo, nuestra carne. No quiere morir, no quiere rendirse delante de otro rey. Y de vez en cuando vuelva a surgir, vuelva a sacar cabeza, vuelve a tratar de tomar autoridad, tratando incluso de aniquilar lo espiritual para que yo haga lo que yo creo que tengo que hacer. Increíble, somos igual que Herodes. Herodes es un tipo de Satanás. Busca por todos los medios que Cristo no se manifieste en tu vida, ni en mi vida, ni siquiera en la iglesia. Herodes tipifica la carne, tratando todo el tiempo de ser un velo para que no lo veamos a él. La segunda reacción es la de los religiosos, los que conocían la Escritura. Ellos no fueron tan despiadados como Herodes, pero en cierto sentido se parecían muchos a ellos. Ellos fueron indiferentes. Indiferente. Ellos conocían las profecías, sabían que iban a ser el Mesías, pero el Mesías se presentó delante de ellos y ellos no lo conocieron. Era tan diferente a lo que ellos esperaban de él que simplemente no le cupo conocerle. Indiferente. ¿Cuántas veces somos indiferentes a lo que Dios nos está hablando? Creo que a veces es más esperable que seamos como Herodes, violentos. Pero indiferente es triste porque es conocer y decir que no. Decir no me interesa. Ellos dijeron: Dios es y hace lo que nosotros decimos que Él es y hace. ¿Cuántas prédicas tenemos así? ¿Cuántas prédicas escuchamos hoy por las redes sociales que nosotros le decimos a Dios qué tiene que hacer? Que nosotros decimos quién es Dios, cómo es, cuándo actúa, cómo y dónde actúa. Decretamos cosas, reclamamos cosas. Le decimos a Dios: ahora tenés que actuar. Siendo que Él es el que tiene toda autoridad. Finalmente, la tercera reacción es el de los magos de Oriente. La verdad que todo mi respeto para ellos. Ellos no eran del pueblo de Dios, pero al ver su señal, lo siguieron, lo buscaron hasta encontrarlo, y cuando lo encontraron, lo adoraron. Ellos dijeron: Él es el Rey que ha nacido. A Él tenemos que ir para rendirle toda nuestra adoración. Por lo tanto, estamos aquí postrados
delante de Él. Dijo una vez un famoso predicador del siglo XIX llamado Spurgeon: lo que buscan a Jesús lo verán y lo adorarán, y los que le adoran consagrarán su vida a Él. Los que ven, lo buscan. Los que lo buscan, lo encuentran. Y cuando lo encuentran, lo adoran y tienen su vida consagrada a Él. Los magos no conocían al niño. Tampoco sabían dónde encontrarlo, pero lo buscaron. Y cuando lo encontraron, le conocieron. Y como consecuencia, le adoraron. Y como lo reconocieron como rey, como su rey, se postraron y le rindieron todo a Él. 3 reacciones frente al rey: hostilidad, como Herodes; indiferencia, como los religiosos de antaño y de ahora, igual; o adoración. No solo digas que amas al Señor en este 2025. Hónralo en todos tus hechos. Demuéstrale con tu obediencia y con tu servicio, con tu disposición, con tu consagración a Él. Para los que tienen años en conocerle, vuelve a tu primer amor, hermano. ¿Dónde se quedó tu primer amor? ¿Te acordás? Donde no había excusas. Donde no había ningún tipo de agenda que te desviara de estar con tus hermanos. No había día entre semana. No había mañana me tengo que levantar. Ni siquiera había mañana tengo que rendir. Queríamos estar. Y muchos de nosotros allí, estando donde teníamos que estar, le conocimos. Y muchos de los que le conocimos, en esos lugares recibimos el llamado del Señor. Algunos para hacer ciertas tareas hasta pareciera rutinarias. Otros fueron enviados a otras naciones. Ni siquiera ya están con nosotros algunos de ellos. Y otros hasta el día de hoy siguen sirviendo al Señor en las áreas que le tocó, en que el Señor le colocó. Hermanos, ¿dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde quedó? No había excusa. No sabíamos mucho tampoco. ¿Te acordás? Te pedían algo y decías, ¿cómo hago? No tengo ni idea. Las primeras 5 notas que aprendí en la guitarra, yo quería tocar. Los que estaban acá adelante me miraban feo porque yo tenía que mirarle fijamente a ver qué tocaban. Pero yo quería tocar porque yo aprendí a tocar la guitarra porque entendía que era una forma de involucrarme para servir al Señor. Y cuando me di cuenta que la guitarra no era lo mío, entonces me dediqué a otra cosa. Miren, estos días, justamente hablando con mi viejo, le decía, creo que más de una caja de herramientas mía, que lo compré con esfuerzo, lo perdí tratando de hacer cosas para el Señor. ¿Te acordás cuando te ibas a los congresos, los campamentos? No mirabas si había lindo baño o feo baño en el lugar. Ibas igual. Estos días hablábamos que una vez viajamos al interior acá, arriba de Sorgo. Pero ¿qué importaba si pica el sorgo o no? Queríamos estar en donde estaban todos. Y en esos lugares Dios habló. En esos lugares Dios convocó. En esos lugares Dios dio ministerio a más de uno de nosotros. Por eso, amigos, si hoy por primera vez escuchas de estos magos que vieron al Señor y lo adoraron, no pierdas el tiempo. Búscalo, ríndete a Él y adórale a Él. Pero si vos ya tenés años dentro de la iglesia, imitemos nuevamente a estos magos.
volviendo a nuestro primer amor, no poniendo excusa para no estar en donde Dios está hablando y moviéndose. Los religiosos ignoraron a Jesús, pero una compañía de desconocidos viajó 2000 kilómetros para rendirle adoración y toda su vida. Si lo hicieron los magos de Oriente, ¿por qué no nosotros? Que tenemos mucho más que aquellos hombres. Cristo lo logre con nosotros. Cristo realmente lo logre con cada uno de nosotros, y que este 2025 pueda ser un año en donde Dios encuentre un pueblo que está dispuesto a rendirle todo a Él, con tal de que Él sea visto y conocido en esta ciudad. Amén. Amén.